No se dejen tomar del pelo. Se dejan tomar del pelo del primero que pasa. Cualquier cosa les dicen. Y ustedes ya captan eso y creen que esa es la verdad. A ver, el potencial de generación eléctrica a futuro. Ahí está. Allí está como para que lo entienda cualquier persona. La hidroelectricidad es el 88%. Son 24.896 megavatios que se pueden generar con proyectos hidroeléctricos. Entonces, aquí viene un tema primero que hay que decirlo, verás. Tenemos ya generación hidroeléctrica, porque esto es solo para futuro, no confundirán. Aquí no está lo que tenemos instalado, la potencia instalada, no. Estos son proyectos potencial de generación a futuro. Todo lo que tenemos es eso, tiene un déficit de 1.000 megavatios, más o menos. Por lo tanto, réstenle 1.000 megavatios a los 24.896, que son casi 25.000 megavatios. Réstenle 1.000 megavatios, estamos en 23.896. Más o menos la generación eléctrica crece de 200 megavatios en adelante cada año. Si son 200 megavatios y tenemos más o menos 24.000 megavatios, descontando ya los 1.000, si tenemos eso, quiere decir que si esto lo dividimos para 200 megavatios, tenemos energía hidroeléctrica para 48 años. Pero como hay un crecimiento de la demanda, no pongamos un crecimiento de 200 megavatios. Pongámosle un crecimiento de 300 megavatios, que ya es alto. Entonces, con base en esto, podemos decir que tenemos para por lo menos ya no esa cantidad de años, sino tenemos para por lo menos unos 20, 25 años, con el potencial hidroeléctrico que tenemos. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que nos alcanzaría. 24.000 para 300, tenemos mucho más años. Para 300, porque por cada 1.000 megavatios son 3 años son mucho más, estoy mal con las cifras. Tenemos para mucho más años. Son 24.000 megavatios. Con un crecimiento de 300 megavatios, quiere decir que tenemos para 80 años. 80 años. 80 años. Pongámosle menos. Hagamos como cuando Pongámosle 40. Como cuando vas a las rebajas de los mercados. Ya, ok. A pesar que estas cifras son técnicas, ojo, no son cifras inventadas, son reales. Entonces, pongámosle menos. Tenemos para 40 años de generación hidroeléctrica. ¿Cuánto dentro de este potencial? Dentro de este potencial tenemos de energía solar fotovoltaica y de biomasa, 1.000 megavatios. Porque todo el mundo se lava la boca, ¿no? Sacan el dentrífico y la energía solar, porque la energía solar es el futuro, porque la energía solar, ahí está el futuro. 1.000 megavatios. Esto está programado, no hay más. Sí, pero además son caras esas energías. 900 megavatios de geotermia. Recuérdate tú lo que dijo el ministro González Uzcokovich, que el futuro de la generación del Ecuador está en la geotermia. Ahí está la geotermia de cuerpo entero. Con cifras de dónde? Del plan maestro de electrificación. Porque yo no estoy inventando nada. Entonces, todo lo que dijo este pobre fulano, pobre en ideas, pobre en conocimiento, lo que dijo este pobre fulano, sirve para botar al tacho de la basura. Y 500 megavatios el potencial eólico. Entonces, ¿cuál es nuestra realidad? La generación hidroeléctrica. ¿Por qué? Por costos. Para ponerte un ejemplo, 1 kilovatio de Coca-Cola Sinclair te cuesta 1 centavo, 1.4 centavos. O sea, 1 centavo, 4. Mientras tú para comprarle a Colombia necesitas gastar 35 centavos hoy, antes gastaba 60 centavos por el mismo kilovatio. Entonces, ¿qué necesitas? Hidroelectricidad. ¿Por qué? Porque es más barata. Porque es energía limpia. Porque no es contaminante. Y adicionalmente, porque no es costosa. Por Dios, entiendan. Tú puedes generar, en muchas cosas, tú puedes generar con cualquier materia prima lo que quieras. ¿Ya? Pero no puedes comparar los costos de la energía hidroeléctrica con los costos, por ejemplo, de energía solar. Hoy están hablando de una cosa. Porque por ahí se le ocurrió a un tipo y está dando la vuelta el Ecuador en las redes esta cosa. Vamos a la energía nuclear.
O sea, vamos a la energía nuclear con este potencial de generación eléctrica y hidroelectricidad. Es estúpido. Primero. Y segundo, tenemos hidroelectricidad. ¿Para qué meternos en una inversión? La inversión en tecnología nuclear es tecnología nuclear civil, así se llama. Es brutal. Entonces, pero ya está en las redes. No, tenemos que ir o sea, mamando gallo, porque aquí en el Ecuador aparece cualquier hijo de vecino que no sabe un carajo de nada y comienza a hablar. Aquí está el futuro de electricidad. Pero, y 500 megavatios que puedes generar con energía eólica. Incluso miraba en redes sociales que alguien me mandó algo y decía, como la gran cosa que descubrieron, ¿no? Porque la gente es así, somos noveleros que nos enamoramos de cualquier cosa sin saber. Entonces decía, mire doctor, cómo están utilizando la energía de las mareas, o sea, la energía en el mar. Sí, países que no tienen recursos hídricos, recursos hidráulicos para generar hidroelectricidad, no tienen. Entonces tienen que ver cómo se las funcionan. Pero nosotros teniendo hidroelectricidad, tenemos que ir a la hidroelectricidad. Allá tenemos que ir. Y le recordaba a esta persona que me mandó esa información. Y le decía, verás, la primera planta de generación de energía por el tema de mareas, utilizando la fuerza del mar, de las olas, fue creada en 1970. 1970. No es un tema nuevo, porque la gente por ahí cogen algo de geotermia, de cualquier cosa, y es como que descubrieron el agua tibia. No, esto tiene la humanidad varios años. El tema es que las energías prevalecen por costos. Entonces se desalienta, porque dice, ¿cómo va a generar esto de esta manera si tengo la misma energía de esta otra manera? Tú tienes que ir a esas energías cuando no tienes las energías primarias. Cuando no tienes esas fuentes primarias de energía, entonces tendrías que ver qué te hace. Pero el Ecuador es un manantial de posibilidades en generación eléctrica. Pero el problema es que tienes que implementarlas. Ahora viene otro tema. Verás, estas son las opciones básicas de generación eléctrica. Ahora, sí puedes generar energía eléctrica con centrales térmicas, que eso no está aquí. Porque quieres meter 10 centrales térmicas en cada provincia, pues te podrías tener 210 centrales térmicas, o menos, o lo que quieras. El tema es, metes una central térmica, primero contaminación. Porque claro, todo el mundo dice, con tal de tener luz ya, que me den lucecita. Pero una central térmica es contaminación. Contaminación brutal. Y segundo, funciona con diésel fundamentalmente. Diésel que no tenemos. Y que importamos diésel. Importamos un 72% del diésel. ¿Por qué? Porque las refinerías producen muy poco diésel. Entonces, va creciendo el parque térmico y al 72%, no es 72%, este dato es el 75% de importaciones. Entonces, ¿quieres meter más centrales térmicas? Tienes que ir importando más diésel. Importando diésel para generar electricidad, un ojo de la cara que te come la economía y te contamina el planeta. Entonces, la solución está en centrales térmicas. Las centrales térmicas sirven como backup, sirven como una garantía, como un recurso extraordinario para cuando deja de llover en Paute. Ok, prende una térmica. Pasa algo, prende una térmica. Hay que darle mantenimiento a una central hidroeléctrica, prende una térmica. Prende y apágala. Pero aquí viene otro tema. Espero que esta entrevista en esta parte, por Dios la capten, y que esta parte eléctrica seas tan amable de hacerle un espacio adicional. Sí, le voy a hacer un adicional. Es más, voy a anotar el tiempo en el que está hablando de esto, porque que se haga exclusivamente sobre este tema. Ahora, el tema es donde se han confundido Raimundo y todo el mundo. Fui al San Luis, un centro comercial que tenía que ir a CNT, y me topé con una amiga. Y me dice, ay, los apagones, se lastimaba con eso y se quejaba. Y se me ocurrió hacerle una pregunta así, le digo, ¿y a qué crees que se debe la falta de apagones? Le dije, es que no llueve. Entonces verás, mi querido Richard, es que no llueve. Y eso es parcialmente cierto. A ver, sabemos que no llueve en determinadas épocas del año. Por ejemplo, pese a que está lloviendo copiosamente en Cuenca,
y en zonas aledañas, todavía Mazar no sale del nivel crítico. Entonces, en ciertas, verás, el tema hidrológico en el Ecuador, por Dios que me entiendan, no somos una unidad del Ecuador, una unidad plana, digamos, donde tú dices, ¿vino la lluvia o no vino la lluvia? No, cuando está lloviendo en la sierra, en el callejón interandino, no está lloviendo en la cordillera. Por ejemplo, nosotros hemos tenido lluvias estos 2 o 3 días en lo que es la provincia de Pichincha. Cuando yo veo el agua que cae, quiere decir que en las centrales hidroeléctricas que se nutren del agua que sale de la cordillera, no está lloviendo en la cordillera, está lloviendo en el llano, está lloviendo en lo que se llaman las ollas, está lloviendo acá, pero en la cordillera está dejando de llover, porque, a ver si me hago entender. Primero, no se olviden de esta máxima, porque la gente todavía no tiene una cultura ambiental y una cultura de lo que es el clima, no conocen. El agua viene del oriente, en gran parte, especialmente en el callejón interandino. Viene del oriente, primera máxima. Entonces, depende del clima en el oriente. Si hay buena evaporación y hay buen viento, el agua avanza a pasar. Pasa a la cordillera porque tiene un viento de cola que levanta el agua y la hace pasar la cordillera, llueve acá. Si no tiene ese buen viento, porque la diferencia de temperatura es la que califica la calidad del viento. A mayor variación de temperatura hay mayor calidad de viento porque las bolsas de agua caliente son las que empujan las bolsas de agua fría, que es el viento. Si no avanza a pasar, entonces no llueve en Quito, por poner un ejemplo, pero llueve en la cordillera. Entonces, por ejemplo, hoy podemos nosotros, digamos que hoy cae torrencialmente agua en Quito, agua en el callejón interandino, en la parte de la sierra centro y norte, porque la sierra sur es otra cosa. Entonces aplaudimos y decimos, tenemos lluvias, ya no va a haber cortes. No, las lluvias depende de lo que hay en la cordillera arriba, donde está el Coca-Cola Sinclair, donde está el San Francisco, donde está Goyán, donde están arriba. Entonces, no es una unidad. La parte sur tiene un sistema de lluvias diferente totalmente. Entonces, lo que te quiero decir, Richard, y que la gente me capte, no es que en el Ecuador hay una época donde llueve en todo lado y no llueve en otro lado, no. Cuando a veces no llueve en un lado, está lloviendo en otro. Entonces, ¿qué hay que hacer? No poner los huevos en la misma canasta. Pero eso es obvio. Entonces, las centrales hidroeléctricas tienen que seguirse construyendo, pero no todas dentro del mismo sistema hidrológico. Por ejemplo, necesitamos Cardenillo y Santiago, especialmente Santiago, que son 2.600 megavatios, para hablar de lo inmediato, que estaría en el río Santiago. Entonces estaría protegido de que sí tengan agua, que no hay otros sectores. Entonces tienes que ir pensando en hidrológico, porque viene un tema que donde te confunden y te maman gallo, perdóname la palabra. Donde dicen, es que tenemos una sequía. Siempre habrá sequía en ciertas épocas del año. Porque el Ecuador depende de las zonas, tiene una estación seca y una estación lluviosa. En unas épocas del año llueve, en otras épocas no llueve. Que dentro de esa estación a veces se rompe la regla y llueve o deja de llover. Pero son marcadas. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces, cada 15 años más o menos, esto está marcado por el sistema que maneja de hidrología el INAME. Más o menos cada 15 años, más o menos, varía, no es matemático, 13 años, 14 años, 16 años, promedio 15 años, se dan sequías muy fuertes. Pero no es que el otro año vamos a tener una sequía del mismo tipo, pero hay que estar preparado para esos momentos. Pero aquí viene un tema que es importante, Richard. A ver. La oferta eléctrica tiene que anticiparse a la demanda, la oferta hidroeléctrica, tiene que estar por delante, nunca empatada siquiera, peor atrás. Entonces tiene que estar adelante para siempre tener un plus de generación. De tal manera de que no te sorprenda nada. Pasa por ejemplo, imagínate Coca-Cola Sinclair. No puede tener un mantenimiento, es como que estás en un carro, Richard, y tu carro se te prende un botoncito que te dice aquí hay algo. Y vas y dice, no, es que hay que darle tal mantenimiento, tiene este problema. O sea, ya Coca-Cola le está pidiendo al Ecuador, le pone de las luces y le dice mantenimiento. ¿Sabes cuándo debió ser hecho el último mantenimiento de Coca-Cola? Debió ser hecho en abril. O sea, estamos caminando en el filo de la navaja. Mañana pasa algo con las turbinas o algún tema. ¿Quién responde?
No, pues sabotaje y las fuerzas y por eso meto a los militares. La frontera. Si no es un tema de militares, pues, no es un tema de militares. Lo que pasa es que no puedes parar coca-codo, porque paras coca-codo y entonces los cortes de luz van a ser de 24 horas en ciertas zonas. Entonces llegamos al filo de la navaja, ya nos jodimos por tener estos gobiernos de mierda, perdóname. Ya nos jodimos. Porque abandonaron. Entonces Crowley está en la luna cuando dice para que la asamblea dicte medidas indispensables. Está loco. Crowley, ¿cómo generas 1080 megavatios? Que serían menos 100, más la importación de Colombia, con lo cual tenemos unos 1300 megavatios que tenemos que cubrir. ¿Cómo generas? Con electricidad vía térmica lo estás haciendo más al Ecuador, consumiendo hidrocarburos. Porque esos combustibles, que aparte de contaminar el ambiente, están yendo para generar electricidad, que no se recuperan por costos, porque la generación térmica es más cara que la hidroeléctrica, están afectando a la economía. Lo que pasa es que el gobierno no lo dice, pero están afectando a la economía porque ese dinero que debe entrar para salud, educación, salarios, para lo que sea, ese dinero no entra, ese porcentaje no entra porque está yendo para generación eléctrica. Estamos destinando diésel. Y estamos destinando también fuel oil para la barcaza y para que venga más fuel oil. Entonces, es estúpido todo lo que hemos creado. Es estúpido. Es haber jugado con fuego, con lo que no se puede jugar. Mira que tú puedes tener diferentes gobiernos. Lo que no puede cambiar es la política energética. Porque esa tiene que estar en función de los intereses del país. O sea, tener energía segura, accesible, en suficiente cantidad. Esto es Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal.